Muy buenas tardes a todos. Estamos en Informe Especial, son las 14:31 y como se lo habíamos adelantado en Noticiero 7 Nueva Generación, nos acompaña el señor José Riganes. Lo vamos a presentar porque tiene un currículum muy extenso. Es secretario general del Sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata. Desde 1986 a la fecha, asumió en marzo de 1987 con solo 36 años. A la fecha lleva 10 veces electo, cofundador de la CTA en diciembre de 1991 y desde el 2010 a la fecha es secretario adjunto de la CTA, de la Central de Trabajadores de la Argentina, esto es a nivel nacional. Es cofundador de la FETERA. En noviembre de 1995 asumió y es secretario general desde aquel entonces, Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, para que conozcamos la sigla FETERA. También es presidente del Moreno, que es el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional, orientadora desde el 2002. Así que trabajando junto a la energía y en el Sindicato Luz y Fuerza y también con los trabajadores de la Argentina, está con nosotros el señor José Riganes. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. José, bueno, la idea de poder invitarte el día de hoy al canal, primero es que nos adelantes un poco el panorama nacional actual, porque el día 29 de mayo hay un paro de muchos de los sindicatos, de muchos de los gremios, prácticamente un paro nacional, que nos cuente como primera instancia esto que está ocurriendo el día de hoy y después vamos a entrar a conocerte un poco lo que es la historia del Sindicato Luz y Fuerza, de la CTA, de la FETERA, del Moreno, porque también el Moreno tiene una historia detrás. Bueno, en principio la Central de Trabajadores de Argentina en su último Congreso Nacional tomó la determinación de convocar a un paro nacional para, en principio, el 15 de mayo el corriente mes, pero además se le dio facultades a la Conducción Nacional para que, en caso de ser necesario, se corriera la fecha, se modificara. Finalmente la Conducción Nacional estableció como el día del paro el 29 de mayo, haciéndolo concordar con una fecha histórica para la Argentina, porque tiene que ver con la realización del Cordobazo, allá por 1968, contra la dictadura de Onganía, que se cumplen, si no me equivoco, 44 años de aquel acontecimiento. La decisión de convocar este paro de características nacionales, que va a tener alrededor de 100 cortes de ruta a nivel nacional, con la participación de todas las organizaciones que forman parte de la central, pero que además se adhieren otras organizaciones de los movimientos sociales, estudiantiles, etcétera, tiene que ver con la continuidad del reclamo, de las reivindicaciones que venimos haciéndolo desde finales del 2011, durante todo el 2012, y en la medida en que estas reivindicaciones no han tenido respuesta por parte del Gobierno Nacional, y al mismo tiempo que no se ha establecido un ámbito de diálogo para resolver esta problemática, es que nosotros insistimos con este reclamo, que tiene que ver, primero, con ir en contra del impuesto a la ganancia. Esto que no puede seguir tomándose el salario como si el salario fuera ganancia. El salario de un trabajador es para tratar de vivir y de vivir con dignidad, no puede tomarse como ganancia y no puede ser que cada vez mayor cantidad de trabajadores. Para que tengamos una idea, en el año 2007 había este impuesto, llegaba a 500 trabajadores. Hoy hay más de 2 millones de trabajadores que aportamos el impuesto a la ganancia. Otra de las reivindicaciones que planteamos es el salario familiar universal, es decir, el salario por hijo que lo cobren todos los hijos de los trabajadores sin distingos, sin topes, y que además no haya tampoco una división entre los trabajadores que están registrados o los padres que están registrados y los que no están registrados. La idea es que sea universal. Tal como la palabra lo dice el día de hoy, que sea universal para todos. Para todos. O sea, sin tope de salario, sin discriminación, etcétera. Que es que el pago, por ejemplo, por nacimiento lo cobren todos los padres, que no haya para esto también tope, que si suman si los dos trabajan y suman lo que ambos trabajadores, esposa y esposo,
superan los 7.000 pesos, ya no le pagan el nacimiento de un hijo. Y bueno, convengamos que con 7.000 pesos nadie es rico. Bueno, a ver, la canasta familiar para el primer trimestre de este año, el estudio realizado por los trabajadores de ATE-INDEC, que ha sido intervenido, esa canasta daba alrededor de 7.000 pesos. Es decir, que en todo caso, la sumatoria de esos dos salarios está hablando de la posibilidad de cubrir la canasta. Por lo tanto, no debería haber ninguna restricción en este sentido. La otra reivindicación es el 82% móvil para los jubilados. Los jubilados están cobrando alrededor de 70% de un haber que está muy por debajo, en general, inclusive del salario mínimo vital y móvil. Salario mínimo vital y móvil que nosotros decimos que no puede ser menos de 5.000 pesos por trabajador, porque si no, no se puede vivir. Convengamos que al primer trimestre de este año el salario promedio en Argentina estaba en el orden de los 3.800 pesos por trabajador, como política de ingreso, muy lejos de la canasta familiar, y obviamente esta cifra está muy lejos de lo que cobra como haber un jubilado, que en general el 70% está cobrando la mínima. Nuestra otra reivindicación es que estamos planteando la necesidad de que se terminen con todos los procesos de persecución y no me sale la palabra, de la protesta social. Esto es... a ver, explícame, entrame más en ese tema, criminalización de las protestas sociales. Bueno, lo que sucede es que permanentemente, como una forma de sacar a los dirigentes sociales, sean de movimiento obrero, de los movimientos sociales, sean de otro tipo de organizaciones, sacarlos del escenario de la representación es judicializar la protesta. Y de esta manera llevarlo al ámbito más penal que el Ministerio de Trabajo. Y por lo tanto eso es un mecanismo de judicialización y por lo tanto de desarrollar procesos. Nosotros tenemos en Argentina más de 5.000 dirigentes que tienen juicios precisamente por desarrollar iniciativas en defensa de lo que representan, en defensa de reivindicaciones de lo que representan a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, esta es una forma, digamos, de judicializar la protesta social y es un mecanismo que se ha utilizado en Argentina para desacreditar a los dirigentes y para sacarlos del escenario de la representación. La otra cuestión es que nosotros obviamente también planteamos es que se atiendan los requerimientos y los pagos a la obra social, este dinero que retiene el gobierno nacional, que se habla que son de 15.000 millones o 17.000 millones de pesos y que pertenece al aporte que hacen todos los trabajadores para la atención a partir de su obra social y que lamentablemente el gobierno no está transfiriendo. Esto es un dinero de los trabajadores, esto está al margen de que haya sindicatos, sindicalistas, organizaciones de obra social que malgasten o no atiendan lo que tienen que atender con ese dinero. Este es otro problema que lo tienen que resolver los trabajadores, pero no es la medida que no se les haga llegar un dinero que aportamos todos los que tenemos obra social. Bueno, estas son algunas de las reivindicaciones, no todas, porque la central tiene una propuesta y un programa de 33 puntos que es abarcativo, digamos, respecto de la situación que vivimos en Argentina. En todo este esquema no nos olvidamos de las paritarias. Nosotros siempre hemos planteado paritarias libres, sin techo ni piso. No puede ser que vayamos a paritaria y el gobierno imponga condiciones. Lo último que dio como a conocer como inflación, como paritarias, que se alineó con algunos de los sindicatos, fue el 24%. ¿Ustedes también están tomando ese parámetro para pedir paritarias en este momento? No, nosotros hemos dicho desde el primer momento, a partir de este año, que el aumento salarial tiene que estar en el orden del 30%. En realidad entendemos que hay un proceso inflacionario en Argentina que sobre todo comenzó a destacarse, o si ustedes quieren, a notarse severamente a partir del año 2007.
Y esto, digamos, ¿qué ha significado? Una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Y la forma de batallar en esta distribución de la riqueza entre las pretensiones, digamos, del empresariado, la patronal en términos generales, y los trabajadores, es precisamente la paritaria. Es uno de los mecanismos de la distribución de riqueza. No es el único, pero es uno de los mecanismos. Entonces nosotros entendemos que así no podemos perder el poder adquisitivo como ha venido sucediendo, todo lo contrario. Y la única manera es que nosotros estemos discutiendo mejor dicho, el incremento salarial por encima del proceso inflacionario. Sí, el otro día justamente lo comentábamos con un analista económico que hay en Mar del Plata, que hace la parte de política económica y sus críticas, que nosotros teníamos una inflación acumulada prácticamente de un 110% y que recién surgieron desde el gobierno nacional en 2 ocasiones, y esta es una de las ocasiones, realmente las paritarias. O sea, que ellos van por un 24% sumados a un 20% del año pasado, hablando de un 44% real sobre casi un 110% que tendría que haber surgido. Bueno, según 2 estudios del Instituto Nacional de la Central, de nuestra central, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores registrados está desde el año 2001 a la fecha por encima del 15%. Si bien hay sectores o determinados trabajadores, como pueden ser camioneros, como puede ser alimentación, que están por encima de la media, en cuanto a no perder poder adquisitivo, el conjunto del resto de los trabajadores hemos perdido poder adquisitivo. Y mucho más ha resultado con aquellos trabajadores que no están registrados, que forman parte de la economía informal. Entonces, digamos que nosotros entendemos la paritaria como un mecanismo libre en donde el trabajador o las organizaciones sindicales se sientan con la patronal para tratar de arreglar un haber que se corresponda con una vida digna. Y esto no es tan sencillo en Argentina. Hoy se conoció por primera vez del INDEC las estadísticas nuevas de desocupación. Y bueno, se estuvo reconociendo el INDEC que estamos en el 7,9%. Lamentablemente en Mar del Plata el 9%, siempre está ubicada Mar del Plata en los primeros lugares de desocupación a nivel nacional. Compite a veces con la ciudad de Rosario, pero bueno. Sí, un fenómeno aparte de la ciudad de Rosario, que siendo un cordón industrial y tanta industria tenga tanta desocupación, pero eso es... Bueno, eso igual que Mar del Plata, viene sucediendo. En los últimos 20 años viene sucediendo esta situación, digamos, los indicadores de desocupación y su ocupación son importantes tanto en Mar del Plata como en la ciudad de Rosario. Pero bueno, esto significa casi en el caso a nivel nacional, 2 millones de trabajadores desocupados. Digamos que es una cifra muy importante, aunque hay estadísticas privadas que dan un nivel de desocupación aún mayor. Sí, las estadísticas privadas, bueno, sobre eso también hubo que se liberaron las multas, se salvaron las multas que se le habían dado a las consultoras privadas que habían justamente también hecho los relevamientos de precios y de inflación y demás. Bueno, ahora van a salir nuevamente a la luz porque en su momento es como que se retrajeron en la decisión de hacer esas estadísticas y hoy por hoy empiezan a haber otros datos. Sí, claro, hicieron una apelación a la justicia le ha reconocido el derecho de poder dar a conocer sus indicadores de acuerdo a sus estudios. Digamos, esto tiene que ver, me parece, con la libertad, tiene que ver con la democracia. Lo que ocurre es que en Argentina las estadísticas oficiales siempre fueron tenidas en cuenta por considerársela lo que corresponde a una estadística oficial, seria y responsablemente realizada. Esto dejó de existir desde el momento que el INDEC fue intervenido y donde lamentablemente todo el mundo comprueba que esas estadísticas no se corresponden con la realidad. Y esto no es que lo diga uno, esto lo dice todo el mundo y sobre todo lo dicen los especialistas en la temática. Bueno, en Argentina se dejó de calcular la canasta básica, se calcula la canasta de la pobreza, la canasta de la indigencia, pero no se calcula la canasta que sería
la canasta básica que necesita una familia tipo para vivir con dignidad. Que esto es lo que debería tenerse como objetivo a cubrir para que una familia tipo en Argentina pueda tener una vida digna. José, ¿qué otros gremios van a acompañar a la CTA, al Sindicato de Luz y Fuerza y demás en este paro nacional? Bueno, en principio nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y de hecho se ha llevado a la práctica la iniciativa de la Unidad en Acción. En esta oportunidad no está confirmada la participación de la CGT, es más, creemos que la CGT que responde a Hugo Moyano no va a estar presente en este paro nacional, porque ellos están más abocados a la construcción y el desarrollo de un partido político para participar del proceso electoral. No es que nosotros no le demos importancia al proceso electoral, sino que entendemos y creemos que como trabajadores nuestra responsabilidad está en función de organizar poder propio para defender intereses y reivindicaciones del movimiento obrero, y que esto no se resuelve solo en el ámbito del escenario electoral. Nos parece que esto debemos seguir haciéndolo cotidianamente, y debemos hacerlo desde el lugar que corresponde a una organización sindical. Y en este caso a nosotros lo que nos corresponde es reclamar, es peticionar, es manifestarnos en la calle, hasta tanto el gobierno tenga en cuenta nuestra petición, nuestro reclamo, como corresponde. Sí, no sé, la pregunta iba justamente porque muchos de los reclamos que se hacían desde el sindicato que lidera Moyano, bueno, coinciden en muchas cosas, tanto impuesto a las ganancias, el 82% móvil, bueno, esto que nos decía de que muchos sindicalistas se llevaron a un proceso judicial justamente por el derecho al reclamo y el derecho a huelga, que es muy grave justamente lo que nos está indicando, porque quitarle el derecho al reclamo, a la huelga y al expresarse, bueno, no es común verlo. Y bueno, y así también, o sea, y por eso justamente te preguntaba quién los iba a acompañar, porque prácticamente te cantaba que era así. Bueno, es bueno que lo aclares, que en esta, movilización no va a estar. En principio, hasta el día de hoy, la CGT no ha confirmado su participación en esta iniciativa para el 29 de mayo. De cualquier manera, no descartamos esa posibilidad. Nosotros seguimos bregando para que precisamente participen todos aquellos que están de acuerdo con esta reivindicación. Nuestro objetivo no es ir contra el gobierno. Nosotros no somos una oposición al gobierno. Nosotros somos una organización de trabajadores que intentamos llevar adelante los planteos y las necesidades de los trabajadores. No somos un partido político, por lo tanto, no nos sentimos opositor a ningún gobierno en términos generales. Sí, reclamar por aquellas cuestiones que entendemos debe darse una respuesta desde cualquier gobierno. Y por eso me parece que hay que saber diferenciar esta cuestión que tiene que ver más con lo político partidario, que no subestimamos ni descalificamos, pero que, se aleja muchas veces de lo que es la cotidianidad. La gente está preocupada porque no llega a fin de mes. La gente está preocupada porque quiere resolver sus problemas de vida día a día. Salud, educación, el tema de previsión, y así de seguido todo lo que podríamos mencionar en esa larga lista. Esa es su preocupación central. Y en ese sentido tiene que haber entonces el tener un haber digno. José, justamente vos lo hacías mención recién. ¿Por qué hoy por hoy se considera aquel que sale a luchar por los derechos de los trabajadores, que justamente en algo, como decía yo recién, en algo que es derecho del trabajador, el poder reclamar, el derecho a huelga, el poder decir, escúchennos porque necesitamos estos derechos? Hoy por hoy justamente tenés que aclararlo vos, que no sos un partido político, que no son un partido político y que no son oposición, que simplemente luchan por los trabajadores, por los derechos de ellos, porque puedan llegar a fin de mes, porque la ley sea para todos, porque el impuesto a la ganancia, bueno, justamente hace que algunos paguen, otros no, pero estamos hablando de que el piso es muy bajo, por ende 2 millones de trabajadores hoy por hoy pagan impuestos a las ganancias. ¿Por qué tenés que salir a aclararlo? Bueno, porque hay un desarrollo de una iniciativa política
que tiene como objetivo, primero, desnaturalizar al movimiento obrero como tal. Y, digamos, hay una iniciativa política, sobre todo las políticas liberales, neoliberales que se vienen implementando en Argentina a partir de la dictadura militar, para tomar una fecha, un mojón, 1976, que tienden a desacreditar al trabajador como tal. Hoy, nadie, cuando uno le pregunta qué sos, a qué te dedicas, nadie dice soy un trabajador. Es como que siente vergüenza de decirlo, cuando uno tiene que sentir orgullo de ser trabajador, porque eso significa, digamos, que tener una identidad, que uno pertenece a una clase, y por lo tanto ha habido una política para que esto no sea de esta manera. Creo que esto tiene que ver también con una acción en la que se trata de desnaturalizar y desprestigiar desde afuera, aunque debo reconocer que dentro del movimiento obrero existen organizaciones, o sobre todo dirigentes sindicales, que, digamos, desprestigian al trabajador porque son dirigentes que, digamos, actúan, piensan, se visten como empresarios. Y esto ha confundido a muchos y también ha generado el repudio y el rechazo del conjunto de los trabajadores a este tipo de situaciones. Todo eso hace también a que hay una política empresarial, sobre todo en los grupos multinacionales, a que el mejor sindicato es el que no existe. Y el mejor trabajador es aquel que no ejerce sus derechos conociéndolos, y si no los conoce mejor. Eso es una política también, porque la idea es que el trabajador está para, digamos, sufrir explotación y no para tener dignidad. Y el tema es que cuando nosotros nos planteamos el desarrollo de organización para defender nuestra dignidad, bueno, esto termina siendo en el fondo una confrontación. Y esto es lo que se trata permanentemente de evitar, que ese no es el camino, que el camino es la conciliación, que el camino es el posibilismo. Y por ese camino, lo cierto es que el derrame nunca existió. Hay una política, ¿no?, que dice que hasta que la copa se llena después va a derramar. Bueno, a nosotros nunca nos tocó el derrame como trabajadores. Siempre para conseguir algo tuvimos que pelearlo, tuvimos que luchar en distintas maneras. Bueno, hoy tenemos el ejemplo de los docentes. Sí. Los docentes están luchando por su salario. Dicen, no queremos, no nos alcanza el 24% de aumento. Necesitamos un aumento superior y sobre todo necesitamos un aumento superior para los que ingresan a trabajar como docentes. El gobierno no acepta esa petición. ¿Y qué termina haciendo? A nivel nacional, un decreto estableciendo el aumento. Y a nivel provincial, un decreto estableciendo el aumento. Es decir, imponiendo las condiciones. Eso no tiene nada que ver con la democracia, eso no tiene nada que ver con la posibilidad de participación, eso no tiene nada que ver con un acuerdo, eso tiene que ver con política de imposición. Bueno, eso es la demostración de que nos soportan como organización, como trabajadores, en tanto y en cuanto no molestemos más de la cuenta. José, te voy a hacer una pregunta que viene también al caso, porque hay dos diferencias entre un gobierno y el otro, justamente por los gremios, ¿sí? Uno es el peronismo en sí, Perón al gobierno, donde se reivindica al sindicato, al gremio, y el ahora que en la actualidad vos me estás planteando algo totalmente diferente. Vamos a ir a un corte y después de este corte lo vamos a hablar, ¿te parece? Bueno, cómo no. Nosotros vamos a un corte y nada más, en un ratito volvemos con Informe Especial. Estábamos hablando con el señor José Rigane, el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.